consultora y con mi persona. Voy a comenzar a compartir las diapos ahora. Está basada en su caso clínico que les han presentado. Y vamos a ir resolviendo punto por punto y al final el caso clínico por ende nomás. Quisiera saber una cosa antes de empezar esta clase. ¿Cuándo han dado su primer parcial de fisiología? No dimos aún ningún parcial. No dieron. O sea, ¿cuántos temas tendrían que dar en su primer parcial o de qué temas estaríamos hablando? Va a ser la próxima semana y es de renal y respiratorio. Renal y respiratorio. Cardiovascular. O sea, igual cardiovascular. No, es que no hemos dado ningún parcial de fisio todavía, entonces vamos a ir dando a finales de año o fechas que están ya programadas. Entonces el primer parcial que vamos a dar es de renal y respiratorio, luego vamos a dar el de cardiovascular, luego el de digestivo, luego el primer parcial y luego el final. Ok. Ya. Empezaremos con su guía. Me avisan si se puede ver, ¿ok? Sí, se ve. Ya. Súper. Gracias. Ok. Vamos a ir por pasos. Bueno, en su guía, la primera pregunta que va a haber es la secreción de las glándulas salivales. En ella les piden un gráfico que explique el mecanismo de la secreción de la saliva primaria y secundaria. Ya. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que la secreción de la saliva va a estar controlada netamente por los mecanismos neuronales, ¿ok? Y a partir de esos mecanismos neuronales que podemos observar en estas dos líneas es donde vamos a tener la secreción de la saliva. La línea en roja va a ser el sistema nervioso simpático. La línea verde va a ser el sistema nervioso parasimpático, autónomo parasimpático, el cual va a estimular la secreción de la saliva y también el simpático. Es decir, no existe una acción que sea contraria entre las dos. Si a ustedes les preguntan si la saliva se secreta más por el parasimpático o el simpático, es ambos, ¿ok? Ambos estimulan la secreción salival. Ahora, la siguiente parte que tenemos que analizar es qué es una saliva de secreción primaria y otra de secreción secundaria. Para ello, tengo una flechita que les marqué en esta parte de acá, donde vemos que al principio la saliva primero se encuentra isotónica y posteriormente va a encontrarse hipotónica. Al principio, esta isotónica, esta línea, está representando la saliva primaria. ¿Ok? La saliva primaria. Y la hipotónica está representando la saliva secundaria. Ahora, ¿dónde se van a secretar estas salivas? La primera, la primaria, que ya decíamos es isotónica, va a secretarse en los acinos. En esta región, de forma que la cantidad de electrolitos en este lugar va a estar de la misma forma que en el plasma. Por eso se llama isotónica. Es decir, es muy parecida al plasma, la secreción, en este punto. Entonces, estaríamos hablando del punto P, que sería la primaria. Luego estaríamos hablando de la parte secundaria, donde va a ser secretada a nivel de los ductos de las glándulas salivares, que pueden ser, como saben ustedes, la sublingual, la submandibular o la parótida. Ahora, esta secreción va a estar acompañada de diferentes cantidades de iones. Lo único que ustedes tienen que recordar de este apartado es que en la saliva, cuando ya es secundaria, existe una gran cantidad de bicarbonato y una gran cantidad de potasio. Entonces vemos que 2 iones están aumentados en concentración
y otros están disminuidos, que son el sodio y el cloro. Entonces, al estar disminuidos el sodio y el cloro y los otros, el bicarbonato y el potasio, aumentados, tenemos que esta saliva secundaria es hipotónica. Y como ya decíamos, se van a secretar ya en los túbulos y no así en los acinos. Ahora, estos túbulos lo vamos a representar en este lugar con una S, a esta célula que tiene diferentes transportadores, que no los voy a mencionar acá, sino más adelante, pero es muy parecido a la secreción pancreática. Ahora, esta secreción salivar en este lugar va a permitir en sí el aumento de bicarbonato y el aumento de potasio en la secreción. Y también va a permitir el aumento de sodio y cloro intracelular. Por eso es de que en la saliva hay menor cantidad de sodio y cloro y mayor cantidad de bicarbonato y potasio. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Okay. Bueno, la cosa es que en este punto también tenemos que analizar otro tipo de componentes de la saliva. Algunos van a ser los gránulos proteicos que van a tener estas células, principalmente en el caso de las acinares, que les podemos observar en esta región izquierda, las cuales van a estar conformadas por diversas enzimas. Una va a ser la lipasa lingual y otra va a ser la amilasa, que está representada en negro. Entonces, estas dos enzimas van a permitir la digestión a nivel bucal. Ya en el momento de la masticación, la secreción de estas enzimas permite la digestión a este nivel y posteriormente ya veremos cómo se va a ir digiriendo los diferentes alimentos. Entonces, hasta aquí, ¿existe alguna duda? ¿O está bien todo, chicos? Se entiende hasta aquí. Ok. Lo único que les van a preguntar en este caso, chicos, es, de toda esta diapo en sí, es cómo la saliva se convierte de isotónica a hipotónica, cómo la saliva primaria es isotónica, cómo la secundaria es hipotónica, por qué tipo de estímulo está, es nervioso netamente, la secreción salivar. Y en el caso de la cantidad de proteínas que tiene o enzimas, en la saliva están secretadas por las células acinares, entre ellas está la amilasa, la lipasa y también otra enzima que se llama lisozima, que también es un antimicrobiano. Entonces, estos tres van a permitir el funcionamiento normal de esta secreción, ¿ok? Pasando de esto, vamos a la parte de las funciones. La primera que vamos a tener es de las proteínas, por ejemplo, en el caso de la mucina y la proteína rica en prolina. Si les preguntan cuáles son las funciones de la saliva, uno va a ser de la lubricación. Por ejemplo, si ustedes por alguna razón van a comer algo y van a tragar ese alimento, este alimento, si no está bien salivado, no va a poder pasar por el tracto digestivo. Y si pasa, va a causar erosiones, laceraciones, y por lo tanto la lubricación es una función muy esencial de la saliva. Otra de las funciones importantes de la saliva van a ser la función enzimática, que va a estar representada por la lipasa y la alfa-amilasa, que ya las habíamos mencionado en el anterior gráfico. Estas dos enzimas que van a estar presentes van a permitir la digestión. Entonces ya empieza el trabajo a este nivel, en este caso. Y luego viene la función miscelánea, que diferentes tipos de proteínas que pueden encontrarse, entre ellas está la lisozima. También va a estar la lactoferrina, que todo esto tiene una función antimicrobiana. ¿Ok? Entonces, las principales funciones de la saliva van a ser la lubricación,
la digestión y la función antimicrobiana. Y todas ellas, en su gran parte, secretadas por las células acinares. Y la lubricación, en parte, por la cantidad de la secreción electrolítica, ¿no? Ahora viene la parte de aplicación clínica de esta secreción salivar. En caso que ustedes no tengan, ¿no?, la saliva, obviamente van a tener algunas afecciones. En este caso, van a ser dos. Una que es el síndrome de Sjögren, donde ya ustedes deben saber que no existen los canales AQP5, porque hay un anticuerpo que va a mediar esta enfermedad autoinmunitaria, y por lo tanto va a haber una poca secreción de agua en la saliva, y esto va a causar una xerostomía, que significa que la boca va a estar seca. En el caso de la imagen derecha tenemos un síndrome que se llama el síndrome colinérgico. Cuando ustedes, por ejemplo, han debido escuchar de los pacientes que llegan por riesgo de suicidio, por un caso de suicidio, y han tomado organofosforados y por lo tanto van a empezar a salivar en gran cantidad, o también pueden tener bradicardia o incluso alucinaciones, estar en mal estado, vómitos, etc. Pero esto todo se debe a que hay una gran cantidad de acetilcolina, que, como ya decíamos en el caso de la saliva, está controlado netamente por origen nervioso. Entonces, si hay una afección de la acetilcolina, va a haber una afección de la cantidad de saliva secretada. Pasamos a la siguiente pregunta de su cuestionario, que sería la secreción gástrica. Dice, en un cuadro muestre la composición química del jugo gástrico. Okay. Esa parte la vamos a obviar porque en la mayoría de libros varía mucho la composición de este jugo, y por lo tanto solo copien de cualquier cuadro y va a ser válido. Nunca preguntan ese tipo de cosas en cantidades. Entonces vamos a pasar a la parte de la esquematización en el caso de cómo se va a ir secretando el jugo gástrico. ¿Okay? Entonces vamos viendo por pasos. La primera fase que se va a dar en la secreción gástrica va a ser la fase cefálica, la que encontramos acá, la que va a estar mediada netamente por mecanismos nerviosos. Entonces, todas estas flechitas que ven por acá o parecen hilos van a ser nervios, que, como ya sabemos, los rojos son el sistema nervioso simpático y este es el parasimpático. Ahora, entonces el sistema nervioso parasimpático va a mediar la secreción gástrica a través de la estimulación de las células G del antro en el estómago, y por lo tanto van a secretar gastrina, que está representado en verde, y esta gastrina va a ir a torrente sanguíneo y por lo tanto va a estimular la secreción de las células parietales. ¿Ok? Y las células parietales, como ustedes ya saben, van a secretar hidrógeno. Entonces, todo este mecanismo que parece largo, o sea, como un vaso, por ejemplo, es un mecanismo endocrino. ¿Ok? Entonces, la secreción gástrica va a estar mediada por diferentes mecanismos. Entre ellos, el que ya acabamos de analizar es el mecanismo endocrino. Este mecanismo endocrino va a estar secretando a las células parietales el hidrógeno. ¿Ok? Y este hidrógeno va a permitir la desnaturalización de las proteínas y posteriormente la salida de la pepsina, que van a permitir la digestión de las proteínas en general. Ahora, existe también la fase gástrica de este caso, de la secreción gástrica, que está dada por la distensión de este estómago, y por lo tanto, al estar distendido este estómago después de la ingesta, digamos que este pedazo de pollo empujara la pared del estómago, entonces esta distensión va a provocar la estimulación de las células de la gastrina. Y también la expulsión del hidrógeno, que ha sido hecha por la fase gástrica, la fase cefálica, va a estimular también las células de la gastrina. Entonces, hay dos mecanismos por los cuales las células de la gastrina o las células G van a ser estimulados. Uno va a ser la distensión
debido a un bolo de alimento que se ha tragado, y otro va a ser el hidrógeno. Entonces, uno es la distensión y otro es el hidrógeno. Y a través de ello van a secretar de la misma forma gastrina. Pero como pueden observar, la gastrina en este caso que es secretada, esta no va a ser endócrina, es decir, no va a ir a los vasos, como pueden observar más arriba en la fase cefálica. No está yendo de esta forma, sino simplemente va a ir a las células parietales adyacentes y también va a ir a estimular las células enterocromáfines que van a secretar histamina y también estimulan las células parietales por un mecanismo indirecto. Entonces, todo este gráfico indica la fase gástrica, que está estimulada por hidrógeno, por la distensión, y que la gastrina es el principal mediador. Hasta allí ya se da las dos primeras fases. Luego se habla de una tercera fase, que es la fase intestinal. La fase intestinal es la que menos repercute en la secreción gástrica. Se dice que hasta solo un 10% de la secreción gástrica está hecha por esta fase. Y se debe principalmente a que hay células de gastrina o células G en el duodeno. Entonces, hay células en otro segmento. Y al estar en otro segmento, estas células van a secretar gastrina y obviamente por mecanismo endocrino van a permitir la secreción gástrica, de la misma forma que sucedía en la fase cefálica. Este mecanismo no es muy predominante y por lo tanto no va a ser muy importante la secreción gástrica, a diferencia de lo que pasaría, por ejemplo, en la fase cefálica. En la fase cefálica se dice que hasta un 30% de toda la secreción gástrica está dada en este punto. Y en la fase gástrica, que vamos a anotarlo acá, fase gástrica, hasta un 60% de toda la secreción ácida está dada por esta fase. Entonces, como recordatorio de esto, lo único que tienen que saber es cuánto porcentaje de secreción ácida existe en cada fase, ¿ok? La primera, que es la fase cefálica, tiene un 30% de secreción ácida. En el caso de la fase gástrica, tiene un 60% de secreción ácida, y la fase intestinal tiene un 10% de secreción ácida. La fase cefálica está estimulada siempre por nervios, la fase gástrica solo por la distensión y el hidrógeno, que lo voy a marcar con amarillo. Entonces, esas dos fases, esos dos estímulos van a ser parte de la fase gástrica. Ahora, y la fase intestinal va a ser solo dada por las hormonas, la gastrina, secretadas por las células duodenales. ¿Hasta ahí alguna duda? Sí. Vamos. Ahora, ¿cuáles son los factores que van a permitir la estimulación en la fase gástrica? Estos factores van a ser varios los que van a permitir la estimulación. Como ya decíamos, en el caso de las células G que secretaban la gastrina, vamos a tener diferentes estímulos, desde la luz y también desde estímulos nerviosos, que están dados en este caso por el nervio vago. Y en el caso de la luz, como ya habíamos mencionado, está el hidrógeno y también la distensión gástrica. Entonces, la distensión gástrica y el hidrógeno van a estimular la secreción de gastrina. Esta gastrina va a tener dos efectos que ya hemos mencionado, uno parácrino y otro endocrino. Pero todo esto que hemos mencionado también va a ser inhibido por la hormona somatostatina, que está representada en rojo y su receptor es el SST. Posteriormente vemos cómo el sistema funciona. A nivel parácrino, lo que va a suceder es que las células ESL o enterocromáfines van a ser estimuladas a través de la gastrina y estas van a secretar histamina, y esta histamina va a ser la que va a estimular la célula parietal.
Entonces, la célula parietal estimulada de esta forma va a poder secretar hidrógeno. De la misma forma, en el caso de la gastrina a nivel endocrino, como ya hemos visto en el vaso, en la fase cefálica, va a permitir la secreción igual gástrica. Entonces, todos estos mecanismos, uno indirecto a través de la histamina y otro directo a través de mecanismos endocrinos, van a terminar en la estimulación de la secreción ácida. Posteriormente tenemos el funcionamiento de las células parietales. Ok, ya hemos analizado en su guía por qué mecanismos estimulan la gastrina, la acetilcolina y la histamina, la secreción ácida, pero ahorita vamos a analizarlo más a profundidad todavía. ¿Y en qué consiste la fase cefálica, gástrica e intestinal del estímulo de la secreción ácida? También hemos analizado esas tres fases. Y describir brevemente cada uno de los siguientes factores que intervienen en la defensa de la mucosa gástrica frente al ácido. El bicarbonato, la barrera epitelial, las prostaglandinas, eso lo vamos a analizar después. En el caso de las células parietales, vamos a tener que hay diferentes estímulos que ya hemos visto en las diferentes fases, pero en este caso vamos a analizar algunos de los estímulos principales. En este caso, la inhibición va a estar dada por la somatostatina, y también por la colecistoquinona. Y la secreción por estímulo GS va a estar dada por la ACH, y aquí también por la histamina. No, aquí era gastrina. Y aquí era la ACH. Entonces, todas estas hormonas van a tener diferentes mecanismos que van a dar origen a la secreción ácida. En este caso, todos estos estímulos que ven en negro van a permitir la secreción a través de la bomba de protones hidrógeno, potasio, TPasa. Este hidrógeno, potasio, TPasa que ven en negro como una bolita que está en este sistema de túbulo vesicular, va a permitir la secreción ácida a un nivel extraordinariamente bajo de pH. Este nivel extraordinariamente bajo va a hacer que el hidrógeno pueda ser secretado en esta área, pero a través de un mecanismo de transporte activo. Solo así se puede concentrar tanto, en este caso, un gradiente tan alto. Otra de las cosas de la célula parietal que es importante mencionar, igual en su caso, es el caso del factor intrínseco. El factor intrínseco está dado también por las células parietales y está representado en la figura celeste. Entonces, este es el factor intrínseco. Y también podemos observar que en el caso de las células parietales, existe, aparte de una secreción ácida, que estaría dada por esta bomba, existe una cantidad excesiva de bicarbonato que va a ser trasladada hacia la sangre, y esta va a tener una gran cantidad para poder causar lo que se denomina en muchos libros como la marea alcalina. La marea alcalina va a causar la alcalosis metabólica en el caso de que exista un vómito, debido a que cuando existen vómitos, los hidrógenos y el ácido clorhídrico van a perderse a través de la excreción por la boca. Pero esto va a provocar que el bicarbonato producido a través del mecanismo que se puede observar por acá se quede en la sangre y pueda causar una alcalosis metabólica. Mientras que en el caso de las bombas de la hidrógeno, potasio, TPasa, estas no van a poder estar siendo estimuladas en este caso. Entonces, vemos que en este caso la célula parietal tiene diversas funciones y la mayoría tienen que ver con la bomba hidrógeno, potasio, TPasa. En su caso, les hablaban sobre el vómito,
Este vómito va a tener diferentes tipos de estímulo y en este caso el que ustedes tienen que estudiar es el de distensión, debido a que como el paciente presenta un cólico biliar, entonces ese es el mecanismo del dolor, que es una de las preguntas que tiene su cuestionario. El mecanismo del dolor en este caso es la distensión, y por lo tanto esta distensión también es causante de las náuseas y los vómitos que tiene el paciente. Por lo tanto, en su caso, la razón de todo es justamente la distensión de las vías biliares. Esa distensión de las vías biliares es la que va a causar casi todo. Ahora, en el caso de la secreción del pepsinógeno, vamos a tener diferentes estímulos. Los principales van a ser la secreción de algunos aminoácidos, por ejemplo, el triptófano y la fenilalanina. Estos dos aminoácidos van a ser los principales estimuladores del pepsinógeno, que es una enzima que se excreta en forma de zimógeno. Pero esta enzima, cuando está en medio ácido, cuando ya pasa al estómago, va a ser la que va a transformarse en la pepsina. Esta pepsina es una forma de enzima activa. Esta enzima activa solo va a estar en esa forma cuando haya un pH menor a 3.5. Ahora, también existe, en el caso de la célula principal, la lipasa gástrica. Entonces, las dos proteínas que van a secretar las células principales van a ser la pepsina y la lipasa gástrica. Y esa sería la secreción de las células principales. Los factores que inhiben la secreción gástrica van a ser inhibidores de las células parietales y por lo tanto van a ser diferentes, algunos que ya hemos mencionado, principales como la somatostatina, las prostaglandinas, el BIP, que sería el péptido intestinal vasoactivo, y también en el caso del duodeno tenemos diferentes hormonas que van a tener un efecto inhibitorio igual en la secreción gástrica. Por ejemplo, uno es el péptido inhibidor gástrico, o también llamado glucose-dependent insulinotropic peptide, y el otro que sería la colecistoquinina, que van a tener un efecto inhibitorio de la secreción gástrica. Entonces, todo lo que está en esta diapo presenta una inhibición de la secreción gástrica. En su cuestionario también mencionaba una cosa que era del estado basal. El estado basal del estómago normalmente se encuentra en un pH de 2 a 5. Este pH va a tener una relación directa con un estado de acidez debido a una hormona que se llama grelina. Esta hormona va a ser estimulante del centro del hambre en el hipotálamo. Este lugar donde está el hipotálamo va a permitir la estimulación del nervio vago, y esta estimulación del nervio vago va a permitir la secreción de hidrógeno en el momento de que haya ayuno. Entonces, en un estado de ayuno, si la pregunta es ¿cuál es el pH en el estado de ayuno del estómago? Es un estado de pH ácido, por esta razón. Ahora, por lo tanto, en un paciente que tenga úlceras, ¿cuál es la recomendación que se podría dar en el caso? Se dice que en los pacientes con úlceras gástricas, lo ideal sería que tengan una alimentación por tiempos de hasta 2 horas, evitando los estados de ayuno prolongados. Entonces, en el caso de su paciente, por ejemplo, en el caso, hay una cosa importante, que el paciente tenía unas úlceras por AINES, y por lo tanto, en este caso, se recomienda que esta persona tenga una ingesta de comida cada cierto tiempo, cada 2 horas, para evitar que exista más daño.
debido a que en el estado de ayuno, como podemos ver en la otra diapo, hay un estado de pH de 2 a 5. Entonces, como hay un estado de 2 a 5, este puede ser perjudicial para la úlcera. En el caso de los mecanismos protectores de la mucosa gástrica, que es la última pregunta de la secreción gástrica, se tienen diferentes. Entre ellos están las prostaglandinas, que están en amarillo, en la parte inferior, otros que van a ser la secreción de la mucina, el bicarbonato, y también esta mucina que va a crear el gel mucoso por encima de las células en la membrana epitelial y que va a permitir un gradiente de hidrógeno que hace que las células se salven en sí, en esta región, entendiendo que estas células ya no van a estar siendo dañadas en este lugar, debido a esta pequeña capa de gel mucoso que está por encima de las células, debido a que la mucina atrae iones, entre ellos el sodio, el potasio y el cloro, y estas van a mediar también la atracción del bicarbonato. El bicarbonato va a ser esencial para que el pH en esta área sea de 7, mientras que el pH en la luz gástrica va a ser de 1.5, a diferencia de lo que sucedería con el gel mucoso en el área epitelial, en el borde epitelial de las células gástricas. Entonces, los factores protectores de la mucosa gástrica van a ser las prostaglandinas, van a ser el bicarbonato, van a ser las mismas células epiteliales, y también van a ser la mucina. Entonces, los 4 factores van a permitir el pH de 7 y sin que existan en sí, por esta razón, úlceras en esta región. Pasamos a la parte de mecanismos lesivos de la mucosa gástrica. Entre ellos, el principal en nuestro medio es el de Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que va a afectar a 8 de cada 10 bolivianos. Entonces, esta bacteria va a ser el factor predisponente más agresivo de todas las úlceras. En este caso, vamos a tener también otros agentes lesivos que van a ser el caso del alcohol, el tabaco y también la bilis. Entonces, dentro de todos estos factores que son los infecciosos, el tabaco, el alcohol y la bilis, el principal siempre va a ser el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una infección muy grave que sucede en la mucosa gástrica que va a permitir la formación de úlceras. Otro factor importante en la lesión del epitelio gástrico es la isquemia. Y la isquemia va a ser dada por estados de shock. Cuando un paciente llega en shock, igual tiene una predisposición a tener lesión gástrica. Entonces, el shock, la isquemia, con las infecciones, con la bilis, el alcohol, el tabaco, y también el uso de AINES, que son antiinflamatorios, que inhiben las prostaglandinas, que eran factores protectores, todo esto va a causar el daño de la mucosa gástrica. Ahora vamos a ver la parte de, en el caso, digamos, de que el paciente presente una úlcera, el omeprazol solo no ayuda al paciente. ¿Por qué? Porque, como vemos en la imagen anterior, el pH al cual vive el Helicobacter pylori es un pH de 7. Por lo tanto, cuando existe una infección, el Helicobacter le gusta el medio alcalino. Y por lo tanto, al tú estar poniendo, por ejemplo, un inhibidor de la bomba que ya habíamos mencionado en las células parietales, que era la bomba hidrógeno potasio ATPasa. Entonces, esta bomba inhibida va a hacer que el pH sea aún menor en el lumen y por lo tanto, sea aún mayor y por lo tanto vaya a ser más alcalino y por lo tanto causar una infección con mayor facilidad. En el caso del omeprazol,
si damos omeprazol al paciente solo, estaríamos causando una mayor predisposición a la infección por Helicobacter. Entonces, ¿qué se debe hacer en estos casos? Pues se trata con antibióticos. No se hace solo la parte de inhibición gástrica. ¿Ok? Y en caso de resistencias existen otros antibióticos que, bueno, no salen del tema de explicación. ¿Ok? Bueno, la primera parte de la exposición habría terminado hasta allí. Y luego tendríamos la parte de secreción biliar, donde les piden donde les van a pedir en la primera parte un esquema de la anatomía funcional del lobulillo hepático. Esta anatomía funcional la podemos dividir en 3 partes, ¿ok? La primera es la del acino hepático. La segunda va a ser la del triángulo de Rappaport o el lobulillo hepático, propiamente dicho. Y luego tenemos el lobulillo hepático clásico. La diferenciación funcional en este caso de estas 3 formas van a hacer que el acino hepático va a diferenciar las zonas dependiendo del nivel de oxigenación. Por ejemplo, las zonas que sean periportales van a tener una mayor oxigenación, mientras que las zonas centrolobulillares o cerca de la vena van a tener menos oxígeno. Y por lo tanto, en estas zonas es más probable que exista isquemia. Si existe algún fenómeno trombótico u otro, también puede ser hipoxia, la zona 3 está normalmente afectada. Mientras que en el caso de la zona 1, como existe mayor cantidad de oxígeno, otro tipo de daños van a estar permitiéndose en esta región. Por ejemplo, pueden ser el de toxinas y también el de infecciones. Estas áreas están muy caracterizadas en sí, al menos la tercera, por tener una gran cantidad de enzimas para los fármacos. Entonces, hay una gran cantidad de enzimas para fármacos que son las enzimas CYP. Las CYP van a permitir el metabolismo de diferentes fármacos y lo van a metabolizar a algunas formas más solubles para que se puedan excretar por el riñón. Entonces, cualquier intoxicación por fármacos va a permitir la destrucción o necrosis de la zona 3, a diferencia de la zona 1, que permite la destrucción a través de las toxinas. Con toxinas me refiero, por ejemplo, a algún veneno, pero que no sea un fármaco, es decir, una sustancia que no pueda ser metabolizada. Entonces, una toxina que no pueda metabolizarse y también las infecciones. Entonces, en este lugar, esta es la característica, en el caso del ácido hepático y su funcionalidad. En el caso del triángulo de Rappaport, ha sido ideado por los anatomopatólogos para poder decidir en cuál es el flujo del drenaje linfático. Es decir, toda la linfa que se va a excretar va a estar yendo en dirección hacia el centro del triángulo. Entonces, el triángulo de Rappaport, a diferencia del acino hepático, que mediaba la diferencia entre zonas con metabolitos y zonas con oxígeno, sin oxígeno, la del triángulo de Rappaport va a mediar la diferencia por el paso de bilis. Hacia dónde se dirige. En el caso del lobulillo hepático clásico, la diferencia está en que ya no se habla de la bilis o de la cantidad, o sea, de bilis que se vaya a secretar por el lobulillo periportal, sino va a ser diferente en este caso porque vamos a hablar del afluente venoso hacia la vena centrolobulillar. Entonces, en la vena centrolobulillar
va a haber el afluyente venoso. Entonces, en este caso es la sangre venosa lo que influye. En el caso del triángulo de Rappaport es la bilis. Y en el caso del ácido hepático son zonas diferentes de oxigenación y de metabolismo. Luego tenemos las propiedades químicas y físicas de la bilis, que es la segunda pregunta de su texto, la cual vamos a dividir en una que es un cuadro que les pusieron allí en su guía, y por lo tanto solo necesitan memorizarlo, y en general lo único que tienen que saber es que la bilis es isotónica. Es decir, va a tener una concentración de iones muy parecida a la del plasma. Y en el caso de los aniones orgánicos, los ácidos biliares, la bilirrubina, los lípidos van a tener una cantidad más alta, debido a que la secreción biliar va a estar compuesta por una gran cantidad de derivados de grasas. Por lo tanto, los lípidos, lecitina, colesterol, bilirrubina, ácidos biliares van a estar presentes en esta región. Ahora, en el caso de las proteínas, van a haber diferentes. La que tienen que acordarse sí o sí es la del glutatión, porque el glutatión va a mediar en sí la acción de una enzima que se llama alfa-glutamiltranspeptidasa, que va a ser importante para el diagnóstico de litiasis, que es de su caso. Luego tenemos que les piden en su guía describir las acciones físicas. Entre las acciones físicas o propiedades físicas encontramos la acción emulsificante. Esta se refiere a una acción de mezcla de dos líquidos que normalmente no serían miscibles, es decir, no se van a mezclar. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de el agua y la grasa, o el aceite. Entonces, en estos dos casos, estas dos sustancias no se mezclan, pero gracias a la bilis sí se pueden mezclar. Por lo tanto, se le denomina acción emulsificante, porque un emulsificante es aquella sustancia que permite la unión de dos sustancias imisibles. Y en el caso de las propiedades físicas, otra que es importante es la propiedad anfipática. La propiedad anfipática está dada porque la bilis va a tener un extremo positivo y un extremo negativo. Entonces, el extremo negativo y positivo van a permitir la formación de las micelas. Esto ya lo verán en la parte de digestivo. Y la parte antimicrobiana de la bilis es que al tener un pH alcalino, van a permitir la propiedad antimicrobiana, es decir, la destrucción de las bacterias, porque van a destruir las membranas plasmáticas de las bacterias. Entonces, lo único que tienen que recordar de esta diapo igual es cuál es la composición, que es isotónica, tiene gran cantidad de derivados de ácidos grasos y va a tener algunas proteínas, entre ellas el glutatión, que es muy importante porque es un producto de la alfa-glutamiltranspeptidasa, enzima muy importante de la vía biliar. Y las propiedades físicas es que es emulsificante, anfipática y antimicrobiana. La emulsificante, ya lo saben, mezcla de sustancias, anfipática, la formación de micelas. Y la antimicrobiana, la destrucción de las membranas plasmáticas, con un pH alcalino. Luego vamos a la parte siguiente de su guía, que sería la síntesis de ácidos biliares, la captación, síntesis y secreción de ácidos biliares. En este caso, los ácidos biliares van a provenir todos del colesterol. Como ya sabían, todos los derivados del colesterol van a formar los ácidos biliares. En este caso, el colesterol va a ser convertido en ácido cólico y también en ácido quenodesoxicólico, los cuales son transformados a través de la enzima 7-alfa-hidroxilasa. Esta enzima es la única tal vez que tienen que acordarse de estas transformaciones químicas, porque es la enzima limitante. Todo este ciclo que pueden ver acá, que puede ser difícil de aprender por los nombres, va a ser limitada siempre por la enzima 7-alfa-hidroxilasa.
Entonces, al ser inhibida, esta enzima, por retroalimentación negativa, es decir, si yo formo más ácido cólico, va a inhibirse la 7-alfa hidroxilasa. Si yo formo más ácido queno desoxicólico, también se inhibe la 7-alfa hidroxilasa. Y entonces, al estar inhibida, ya no va a haber más ácidos biliares. Y por lo tanto, es una síntesis dependiente de la cantidad o concentración que exista de estos dos, de los ácidos biliares primarios. ¿Ok? Estos son los ácidos biliares primarios, estos dos de acá. Ahora, los ácidos biliares secundarios van a estar en otra diapositiva, pero que son formados en el intestino. Si a ustedes les preguntan dónde se forman los ácidos biliares primarios, se forman en el hígado, mientras que los secundarios se van a formar en el intestino. Los ácidos biliares primarios se van a convertir necesariamente en otros que van a ser los conjugados, pero los conjugados, no hay que confundirse, van a ser ácidos biliares primarios conjugados, no van a ser ácidos biliares secundarios. Entonces serían ácidos biliares conjugados, todos los que se encuentran en esta parte. Los que tienen taurina o glicina, y por lo tanto tienen el prefijo tauro y glico. Entonces, al ácido cólico, ¿qué le tenemos que aumentar? El prefijo tauro, ácido taurocólico. Para la glicina se necesita igual el prefijo gluco o glico. Entonces se le puede decir glico o glucocólico. En el caso del ácido queno desoxicólico, de la misma forma. El ácido tauro queno desoxicólico, y en el caso de la glicina, el ácido glico queno desoxicólico. Entonces son ácidos biliares conjugados. En el caso ya viendo qué pasaría si se secretan estos ácidos, pues el mecanismo de secreción por el cual, aparte de formarse los ácidos biliares, como ya hemos visto en esta región, van a permitir su secreción a través de algunas proteínas, entre ellas dos que se llama la proteína de resistencia, de multiresistencia, que sería la MRP2, y la otra, que es el Bile Salt Export Protein, que es el BSEP, que van a permitir ambas la secreción de ácidos biliares en la luz del canalículo biliar. Entonces, toda esta secreción permite la secreción de ácidos biliares en el intestino, las cuales van a formar el ácido desoxicólico y el ácido litocólico a través de una degradación por la 7-alfa deshidroxilasa que está en las bacterias. Esta enzima va a permitir la formación entonces de ácidos biliares secundarios. Los primarios ya los hemos mencionado, el ácido cólico y el ácido queno desoxicólico. El ácido biliar secundario son el ácido desoxicólico y el ácido litocólico. Y estos dos ácidos que se encuentran acá van a ser reabsorbidos y en una gran cantidad, en un 90-94%, y van a dar lugar a la circulación enterohepática. La circulación enterohepática permite la recuperación de estos ácidos biliares para posibles procesos de digestión grasa posteriormente. Entonces, a la secreción de ácidos biliares se le suman dos factores. Uno, que es el ácido biliar reciclado, y otro que es el ácido biliar de novo, es decir, el que hemos visto cómo se formaba a través del colesterol, mientras que el ácido biliar reciclado es aquel que va a ser absorbido y luego reciclado para volver a secretarse. Mientras que en este caso el efecto colerético está dado por el ácido biliar reciclado, debido a que este ácido biliar secundario, de acá, estos dos, el ácido desoxicólico y el ácido litocólico, van a ser estimulantes de la enzima 7-alfa hidroxilasa. Entonces, esta enzima 7-alfa hidroxilasa va a ser estimulada por los ácidos biliares secundarios, y eso se le denomina efecto litocólico. Ese efecto colerético. El efecto colerético es importante porque va a permitir la mayor síntesis de ácidos biliares, y a eso se le llama efecto colerético. Mientras que a la producción de contracciones en la vesícula biliar se le va a llamar efecto colagogo. En el caso esa es la última pregunta de su guía, que
que está en la parte de biliar, al menos decía qué factores humorales tienen efecto colerético, y los factores humorales son el ácido desoxicólico y el ácido litocólico. Y ahora, ¿qué cambios metabólicos experimenta la bilirrubina secretada en el intestino? Ya lo hemos analizado. La bilirrubina conjugada va a ser enzimáticamente cambiada hacia ácido biliar secundario. Y luego, ¿en qué consiste la circulación enterohepática de los ácidos biliares? En la reabsorción de estos ácidos biliares en el ileum terminal. Luego, describamente la biosíntesis hepática y el metabolismo de las sales y ácidos biliares en las vías biliares y el intestino. Ya lo hemos visto también eso. En el caso de la síntesis. Y después, la anatomía funcional ya lo hemos visto también. Entonces, lo último que veríamos sería cómo se forma la secreción de la bilirrubina. Ahora, aparte de los ácidos biliares que ya habíamos mencionado, teníamos otra sustancia que es parte de la bilis, que es la bilirrubina. Esta bilirrubina va a estar siendo producida a través de la degradación del grupo hemo cuando los eritrocitos fenecen. Este fenecimiento de los eritrocitos puede ser intravascular o extravascular. Entonces, al estar siendo destruidos, el grupo hemo sale y este va a ser oxidado con la hemoxigenasa y va a ser convertida en biliverdina, que es la BB. Y esta biliverdina, a través de la biliverdina reductasa, va a ser producida en bilirrubina indirecta o no conjugada. Esta bilirrubina indirecta, que está en amarillo, va a estar unida a la albúmina, que es esa proteína en verde. Esta albúmina va a ser la que va a transportarlo hasta el hígado, y en el hepatocito va a ser captada por el transportador OATP1, y aquí va a ser conjugada por la enzima muy importante, que es la uridin difosfato glutamil transferasa. Glucurónido transferasa, perdón. Uridin difosfato glucurónido transferasa. Entonces, al estar en este lugar, la bilirrubina y cambiada hacia bilirrubina conjugada, recién se va a secretar de esta forma a través de los canalículos biliares, debido a que necesita solubilizarse. ¿Por qué? Porque la bilirrubina indirecta no es tan soluble y no va a poder pasar por los diferentes canalículos. A diferencia de la bilirrubina conjugada con glucurónido, que representa la G, esta va a ser muy probable que vaya a diluirse en la bilis y por lo tanto ser secretada junto con la secreción que tiene la vesícula biliar, que en sí va a ser un órgano de almacenamiento que puede tener una gran cantidad de bilis, desde 40 hasta 50 mililitros, y que puede excretarse en casos de necesidad cuando ya haya alimento. Las hormonas que van a mediar su acción contráctil van a ser la hormona CCK y también la ACH o la acetilcolina en el caso del sistema nervioso parasimpático. También existen otros factores que pueden disminuir su contracción, que son los estrógenos, y los estrógenos pues van a tener una acción inhibitoria en el caso de que exista, por ejemplo, embarazo. Por eso es de que en el caso de mujeres embarazadas o caso de cualquier mujer tienen mayor predisposición a tener litiasis debido a que van a inhibir la movilidad de la vesícula gástrica, la vesícula biliar, y la vesícula biliar va a provocar la formación de cálculos, y esos cálculos, porque la bilis no se está moviendo, van a estar taponando estos conductos, y al taponarse van a producir lo que ha sucedido en este caso clínico, que es una colecistitis crónica, que es litiásica. Entonces, los mecanismos por los cuales se ha formado ese lito han sido a través de la poca secreción de colecistoquinina, o tal vez a través de una vagotomía que ha tenido el paciente,
Y también podría ser a través de mecanismos estrógenos debido a, tal vez en el caso del varón, a la obesidad, por ejemplo. En el caso de la obesidad existe un gran contenido de estrógenos y por lo tanto, aún siendo varón, podrías tener igual una predisposición a tener cálculos. Luego vemos la circulación enterohepática de la bilirrubina. La bilirrubina va a ser secretada, como ya sabemos, por el transportador MRP2. Entonces, esta bilirrubina con glucurónido va a ser enzimáticamente cambiada a solo bilirrubina indirecta por la beta-glucuronidasa, una enzima presente en las bacterias del lumen intestinal. Esta enzima va a ser importante también, y otra más también va a ser importante, que no se conoce el nombre, pero que va a convertir la bilirrubina indirecta en urobilinógeno. Este urobilinógeno va a tener dos caminos. Uno, irse a través de las heces, y otro, ser reabsorbido. El irse a través de las heces, en un 80%, va a pasar que este urobilinógeno se va a convertir en estercobilina. La estercobilina va a ser la que va a dar color a las heces, es decir, el color parduzco. Entonces, si les preguntan cuál es el pigmento que da color a las heces, es la estercobilina. Mientras que la urobilina, que ya ha sido reabsorbida, va a tener dos distribuciones. Una va a ser a través del riñón y otra va a formar parte de la circulación enterohepática. Entonces, esto es la circulación enterohepática. Entonces, hay dos caminos. Uno es hacia el hígado y otro hacia el riñón. En el riñón vamos a tener que en un 2% se va a secretar a través de la orina. Y en la orina va a provocar el color clásico de la orina, que es un color amarillento. Entonces, estos dos pigmentos son fisiológicos. Mientras que en una orina colúrica, como en su caso sucede, hay algo que está afectado y hay que razonarlo acá. Ya. En caso, por ejemplo, que hay una obstrucción de la vía biliar y haya una litiasis, entonces estaría afectada la secreción del hígado para el intestino. En el caso, obviamente, en la ampolla de Vater y la bilis, entonces no estaría siendo secretada y por lo tanto la bilirrubina no estaría allí y gracias a ello nada de lo que está pasando aquí sucedería. Entonces, ¿qué sucedería? No habría color en las heces, entonces habría acolia. Y en el caso de la coluria, sería debido a que como el hígado no puede sacar la bilirrubina conjugada, esta bilirrubina conjugada, que como decíamos será soluble, puede ir al riñón. Entonces, al estar en el riñón, causa la coluria. Entonces, en el caso de una obstrucción hepática, la bilirrubina conjugada es aquella la que va a causar la coluria, y la acolia va a ser debido a que va a haber ausencia de la bilirrubina conjugada en el intestino. Entonces, todos estos pasos que hemos visto no se van a dar. No se da, no se da y no se da. ¿Por qué? Porque no se secreta. Entonces, en el caso del paciente, eso sucedía y esa es la explicación de la colia y de la coluria. Ahora, cuando piensen siempre en síndrome ictérico, hay que hablar de diferentes manifestaciones. En el síndrome ictérico hay que pensar en diferentes tipos de ictericia, como podemos ver en la tabla, en una prehepática, otra hepática y la otra posthepática. La prehepática no es la del caso, es decir, no va a ser la que vamos a describir ahora. La hepatocelular tampoco es la del caso y la poshepática sí es la del caso. ¿Okay? Esta de acá, la poshepática, es la del caso. Entonces, es la que vamos a describir. Entonces, el síndrome ictérico se va a presentar siempre y cuando existe una bilirrubinemia mayor a 2 miligramos sobre decilitro.
este es el límite clínico para tener ictericia. ¿Y dónde normalmente se puede presentar? En los ojos. Entonces el paciente lo primero que va a presentar en el caso de la ictericia, ¿en qué lugar se pigmenta primero? Es en los ojos, en la esclera, dando esta coloración característica que todos la conocen. Y posteriormente ya cuando aumenta mucho más, por ejemplo a 5 miligramos sobre decilitro, podemos encontrar la coloración amarillenta en las plantas de los pies, en las manos, y ya eso es un caso muy grave de ictericia. Y como podemos ver acá, unos pedazos de heces que son acólicas, es decir, están blanquecinas. Esto se debe justamente a la acolia producida por la obstrucción poshepática. Como hay obstrucción, como sabemos, no hay bilirrubina conjugada en el intestino. Como no hay bilirrubina conjugada en el intestino, no hay degradación y tampoco hay estercobilina. Sin estercobilina, obviamente hay acolia. Y por lo tanto, en su caso, eso explicaría la acolia. Y la parte clínica de su caso es muy alta la ictericia y por lo tanto va a causar una gran manifestación clínica, ¿no? Se considera otro estadio que se llama el estadio subclínico. Este estadio subclínico es de 1 a 2 miligramos sobre decilitro. Es decir, cuando la bilirrubina se incrementa en esta cantidad, se denomina una hiperbilirrubinemia subclínica, mientras que cuando ya son mayores a 2 miligramos sobre decilitro, va a tener una hiperbilirrubinemia clínica. Luego tenemos la coluria. Ahora, cuando ustedes digan coluria, tienen que pensar en otras cosas más aparte de lo que mencionábamos. Pueden ser que sea una ictericia poshepática. En el caso de la bilirrubina directa o conjugada, es soluble. Por lo tanto, esta bilirrubina directa o conjugada va a ser aquella la que va a causar la coluria, debido a que es soluble y va a irse al riñón. Entonces se secreta por riñón y por lo tanto causa coluria. En el caso de la rhabdomiólisis también puede ser que haya una orina negra o coluria, pero tiene que haber un antecedente diferente, que es la de destrucción del músculo estriado, y por lo tanto en este caso descartaríamos rhabdomiólisis, no existe. Ahora, en el caso de que podamos sospechar de una hemólisis intravascular, como es en este caso, tendríamos que ver límites de aptoglobulina bajos. Por lo tanto, en este caso nos faltarían exámenes complementarios para determinar si tal vez hay una hemólisis intravascular. Y en este caso la coluria producida por la hemólisis se llama hemoglobinuria, a diferencia de la rhabdomiólisis que se llama mioglobinuria, que como recordamos es la hemoglobina del músculo estriado, mientras que en el caso de la hemoglobinuria es la hemoglobina del eritrocito que ya conocemos. Ahora, la extracelular es otra, que puede ser el caso de este paciente debido a que puede tener una esplenomegalia o un hiperesplenismo, que hay que determinar igual, que puede causar una hemoglobinuria de la misma forma, porque los macrófagos del vaso, cuando está crecido o cuando hay una acción muy fuerte, puede provocar la hemoglobinuria debido a la destrucción masiva de los eritrocitos. Entonces, la causa principal, en este caso, nos quedaríamos con ictericia poshepática, debido a bilirrubina directa conjugada, que se va a secretar en el riñón. Por eso hay coluria. Ahora, existen otras clases de ictericia que deberían estudiar para otros años, pero bueno, son síndromes que van a tener que ver con la enzima uridindifosfato glucuroniltransferasa y por lo tanto pueden causar ictericia en el neonato al momento de nacer, lo cual no es el caso. Por último, en su guía habla sobre el páncreas exócrino. El páncreas exócrino es uno que va a estar determinado por dos células, unas que son ductales y otras acinares. Las células acinares, en este caso, van a tener diferentes estímulos que van a dar origen a la producción o secreción de enzimas y también de electrolitos. En este caso, por ejemplo, la secreción de electrolitos de la secreción pancreática siempre va a ser isotónica.
Entonces, la única secreción que varía en sí en la tonicidad es obviamente la secreción de la saliva, a diferencia de la secreción pancreática, que es isotónica, y la secreción de la bilirrubina y de la bilis, que también es isotónica. Ahora, en el caso de la célula acinar, esta secreción electrolítica se acompaña también de una secreción enzimática. Es decir, los gránulos de las células van a ser secretadas en este caso como enzimas, como proenzimas o simógenos, y estas van a ser activadas por la tripsina. Los estímulos de la célula acinar van a ser tanto el péptido intestinal vasoactivo, la secretina y la CCK, y también los receptores muscarínicos de la célula acinar. Entonces, todos estos 4 receptores van a permitir la secreción de enzimas y también de jugo pancreático isotónico. Luego pasamos a la célula ductal. La célula ductal del páncreas va a ser una célula que, bueno, va a tener una característica interesante, que a diferencia de las glándulas salivares, va a haber una gran concentración de bicarbonato y una disminución del cloro. Entonces, al haber una disminución del cloro, debido a que hay un aumento del bicarbonato, este se va a concentrar en cantidades excesivas y el cloro va a disminuir de su valor normal de 100 hasta casi 30, mientras que el bicarbonato va a oscilar los 120.000 equivalentes. Por lo tanto, multiplicando hasta 6 veces su concentración normal, o hasta 5. En el caso del cloro, disminuyendo hasta unas 3 veces su concentración normal. Por lo tanto, en el caso de la célula ductal, este cambio de bicarbonato por el cloro va a ser debido a que el bicarbonato va a ser esencial para la secreción y neutralización del jugo gástrico. Entonces, esta secreción de bicarbonato excesiva en el páncreas, en la célula ductal, que sería esta de acá, sería la neutralización del jugo gástrico. Entonces, la neutralización del jugo gástrico va a estar dada por esta razón, debido a la secreción amplia del bicarbonato en esta región. Luego tenemos otras aplicaciones clínicas y la última parte de su tarea, que sería las fases de secreción. La fase cefálica, como ya hemos mencionado acá, va a estar dada en sí siempre por los nervios vagos. Siempre que recuerden eso, las fases cefálicas, nervio vago, y va a permitir la secreción en el caso del páncreas de gran cantidad de electrolitos, pero poca cantidad de enzimas. Es decir, hay poca secreción de enzimas, pero gran cantidad de electrolitos. Esa es la fase cefálica. Y en la fase gástrica pasa casi lo mismo. La fase gástrica pasa casi lo mismo. Igual hay una secreción de electrolitos y enzimas de la misma forma, baja en enzimas y alta en electrolitos, y esta no va a permitir obviamente la digestión porque aún no ha pasado al duodeno. Mientras que en la fase intestinal, que es la más importante en el caso de la secreción pancreática, que estimula hasta un 70% de toda la secreción pancreática del jugo, se va a deber a varias hormonas que van a secretarse a nivel duodenal y también del yeyuno. Por ejemplo, en el caso de la secretina por las células S y también las colecistoquinona en el caso de las células I, y en el caso de las células K, el péptido inhibidor gástrico. O también el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, ¿no? El HIPT. Todo esto va a permitir la secreción en sí del jugo pancreático normal. Y en este caso, a diferencia de lo que pasaba en la fase cefálica, las enzimas están en más cantidad, mientras que los electrolitos se encuentran también en alta cantidad, pero la diferencia radica en que hay más cantidad de enzimas. Y esto se debe a que en el caso de la fase intestinal ya hay comida en el intestino. Por lo tanto, hay un estímulo de estas células a través de aminoácidos, grasas
En el caso de las células K, por todos los tipos de alimentos o nutrientes. Entonces, va a haber toda esta secreción endocrina para la secreción del jugo pancreático en general. Entonces, lo único que tienen que recordar de acá es que las células I secretan colecitoquinona, las células K, el péptido inhibidor gástrico, y las células S, que están por acá, secretan la secretina. Y la secretina, pues, va a ser la única hormona que va a estimular la secreción de bicarbonato. Entonces, la secretina tiene mucho que ver con la neutralización del jugo gástrico, mientras que las otras enzimas, colecistoquinona y el péptido inhibidor gástrico, van a estimular la secreción de enzimas en las células acinares. Bueno, hasta allí su cuestionario había terminado. Y por último, les preguntaban acá cuál sería en el sistema nervioso autónomo, explicando brevemente el mecanismo de acción del butilbromuro de iosina en el tratamiento del dolor espasmódico. Bueno, el butilbromuro de iosina o butilbromuro de escopolamina, que es lo mismo, va a tener que ver con el bloqueo de los receptores muscarínicos estimulados por la acetilcolina. Por lo tanto, si bloqueamos los receptores muscarínicos, bloqueamos la contracción. Entonces, la administración de ese fármaco que les mencioné en su práctica simplemente va a servir para el dolor espasmódico porque va a permitir la relajación del músculo visceral. Y esa sería la última pregunta. ¿Tienen alguna duda? Ya, bueno, creo que no. Chicos, eso sería todo entonces.